Bueno, pues ya vamos a comenzar. Espero que todos me estén escuchando bien. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, ok, perfecto. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Lady Laura González Antonio, la actual oficial local de Educación Médica. Y en conjunto con el Comité Permanente de Salud Pública y su actual oficial local, Yunenfo Perosa López, que pues no se puede presentar porque está aquí, pero por problemas técnicos no se puede mostrar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar de tabaquismo y COVID-19, pandemias permanentes o transitorias, al cargo del médico pasante de Servicio Social, Juan Rubén Obando Muñoz. Pues bueno, ya puedes hablar, Obandito. Bueno, ahora sí, ya me hablan, ya, ¿me escuchan? Sí. Bueno, Sí. bueno, ok, excelente. Pues, buenas tardes, ¿cómo están todos? Un saludo desde aquí, en esta, pues, rara forma de dar una ponencia, pero pues vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Se nos pidió el tema de tabaquismo, y pensábamos en hacer algo que lo relacionara con pues, lo que acontece actualmente, que es la pandemia por SARS-CoV-2, y pues desde un punto de vista en el cual analicemos a las dos como lo que son. Ambas, tabaquismo y coronavirus, son pandemias, ¿no? Por la incidencia que tiene el tabaquismo también en la población mundial, estamos hablando de, pues de que es una pandemia. Y ¿cuáles son las pandemias permanentes o cuáles son las transitorias? Al final, y aunque parezca complicado o difícil el camino, pues los avances en la lucha contra el coronavirus, pues pues van tendientes a un tratamiento y especialmente a una vacuna, y teóricamente llegaremos a la generación de pues una inmunidad, ¿verdad? Después de que pues básicamente a la mayoría o a todos nos dé, y esto pues acabaría con la pandemia, pero el tabaquismo no es algo que te dé y que ya te vuelvas inmune al tabaco, ¿no? Que fumes una vez y ya no quieras fumar. Entonces vamos a evaluar qué tan permanentes o qué tan transitorias son estas dos entidades, ¿no? Y bueno, primero que nada, tenemos que saber que pues el tabaco en su forma más conocida, que es el cigarrillo, pues contiene o viene de la planta Nicotiana tabacum, que es pues de la que salen. Su forma más común es el cigarrillo, como ya lo había dicho, y tiene alrededor de 7,000 componentes, el cigarrillo, no el habano. El habano tiene muchos menos componentes, es básicamente los que tiene la hoja, pero en el cigarrillo tenemos el filtro, tenemos varias sustancias que nos van a hacer pues efectos en el organismo. Dentro de estos componentes tenemos la nicotina, los alquitranes, irritantes y monóxido de carbono. Aquí está una de las respuestas a las preguntas que se les realizaron. ¿Cuál es la prevalencia del tabaco en la población general de este país, de México? Es del 8%. Hubo épocas, por ahí de 1980, 1990, en la cual la incidencia fue muy alta. Solamente hasta el último en Sanud, que creo que fue en el 2010, me parece, 2012, en Sanud 2012,
estábamos viendo incidencias del 11%, del 12%. Hemos logrado bajar, se ha logrado bajar con con las intervenciones que se hacen de campañas, aumento del impuesto al tabaco, a los cigarrillos, hasta un 8% en población general, según Ensanud. Y dentro de este consumo, ¿verdad? Tenemos dos poblaciones, de 10 a 19 años y mayores de 20. En 2018, el porcentaje, que es de donde es la última encuesta, el porcentaje fue de 5.1% en personas de 10 a 19 años. Este, Ahí pueden ver una gráfica en la cual se pone lo que es las medias, las incidencias, digo, las prevalencias de todos los estados y la media nacional, que es de 5.1. Los estados que rebasan la media son Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila de Zaragoza, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, sí, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro y Sonora. Veracruz se encuentra pues un poquito abajo con ahí un 3%, ¿no? Y de 20 años y más fue de 19.9% en 2012, que fue la última en Sanud, y en el 2018 en en Sanud se redujo al 11.4%, o sea, sí ha impactado el uso de tabaco. La media nacional, igual, la misma tabla, ¿no? Y ahí vemos una distribución un poco más homogénea en la población de 20 y más años, que tienen más acceso tanto a económicamente es más fácil para ellos comprar la cajetilla o comprar el cigarro suelto, y pues ya es mejor visto o menos estigmatizado por la sociedad que lo consuman, ¿no? A esa edad. Y en 20 años y más, pues aquí decimos que el promedio de cigarrillos fue de 6.3 en 2012, que es el que nos importaría más. Y en Estados Unidos mexicanos, en la población urbana tenemos un 7.1 y en la rural un 6.6%. Igual en mujeres, en el ámbito urbano tenemos un 5.9% y fue mayor el promedio de cigarros en el medio rural e invertido en hombres. Ahí fue al revés, fue más en el urbano que en el rural. Y bueno, después de estos datos epidemiológicos que nos muestran que efectivamente la pandemia, si se pudiera decir, de tabaquismo, pues sí está bajando en relación a tiempos pasados, a previas encuestas nacionales de salud, vamos a hablar de por qué existe el tabaquismo, ¿no? Ya sabemos que la sustancia adictiva del tabaco pues va a ser la nicotina, ¿no? Esa va a ser la que fundamentalmente va a generar la dependencia al tabaco, ¿no? Sin embargo, hay algo que se conoce como motivos de mantenimiento. Estos motivos de mantenimiento son las situaciones psicológicas o sociales que a nosotros nos llevan a tener el hábito tabáquico. No es nada fisiológico, aquí es meramente psicológico-social. Y hablamos del ámbito psicosocial, es un estimulante. También hay por manipulación. Manipulación es hey, tú fuma, todos alrededor estamos fumando, y fumar es chido, y fumar te da estatus, o fumar se ve bien, entonces pues el paciente fuma, ¿no? Básicamente. Y por distracción o placer, para reducir la tensión, que este es el motivo de mantenimiento del tabaco más referido en los estudios que se han hecho para reducción de la tensión, y va muy de la mano con el tipo de personalidad del hombre fumador o de la mujer fumadora.
y por necesidad o urgencia, que esa es otra muy importante. Entre todos estos factores que se podrían llamar motivos de mantenimiento casuales, o sea, de una ocasión, al unirse dos o más de ellos, se genera lo que es el tabaquismo automático. El tabaquismo automático este, es ya como tal la adicción. O sea, se está fumando sin necesidad de que haya un estimulante psicosocial, una manipulación, que haya distracción o placer que buscar, que haya tensión. O sea, yo estoy relajado, aparentemente, no tengo necesidad, no tengo urgencia, pero fumo. Ya es automático. Y bueno, es una adicción compleja con componentes físicos, químicos, psicológicos y sociales. Este, Estamos hablando de la dependencia ya al tabaco. ¿Qué es una adicción? Pues una adicción es esta situación en la cual uno quiere y busca de manera activa el uso de la sustancia y no se siente uno bien cuando la sustancia ¿cómo se llama? Eh, Se aleja de las personas, ¿no? O sea, cuando uno ya necesita el tabaco para estar tranquilo. Entonces es una adicción compleja a estos componentes físicos del tabaco o químicos más que nada, y pues tiene su quehacer psicológico y su quehacer social. Bueno, es multifactorial, tiene ahí bastantes, ¿cómo se llama? Factores que pueden interferir o que pueden dar una, un tabaquismo. Tiene el factor genético que por cohortes y estudios, 56% de la incidencia del tabaco de la prevalencia del tabaco puede ser con un comportamiento genético, el 24% por un comportamiento familiar, y en general son personas que tienen una baja tolerancia a la frustración y una falta de autocontrol. El perfil del hombre o del humano con un hábito tabáquico es alguien que tiene baja tolerancia a la frustración y una falta de autocontrol. Y al estrés, obviamente, es más que nada por estrés. Este, y bueno, ¿no? La adicción, que es una necesidad imperiosa o compulsiva de volver a consumir una droga para experimentar esta recompensa, ¿no? La adicción, pues es esta necesidad de consumo, y en el caso del tabaco se da por su unión de la nicotina al receptor, ¿verdad? De acetilcolina o nicotina. ¿Qué receptor va a ser? Pues van a ser los receptores alfa 4 beta 2 nicotínicos, los que van a jugar aquí un papel esencial en el mantenimiento, en la generación de los efectos del tabaco y de su posterior adicción. ¿Qué es lo que nos va a dar la nicotina? Una estimulación, euforia, placer, aumento de la atención, concentración, y memoria, además de disminución de la ansiedad y del apetito. O sea, por todas esas cosas que parecen bastante reconfortantes, el tabaco actúa en el circuito de la recompensa, y entonces eso genera que se vuelva a querer fumar. Eh, en cuanto a esto, pues el receptor tiene que ser alfa 4 beta 2, que va a tener dos subunidades alfa 4 y tres subunidades beta 2. Se ha teorizado que si no hay subunidad beta 2, es muy difícil que se pueda generar la adicción. O sea, la beta 2 es esencial para la generación de la adicción. Estos receptores tienen pues como bioquímicamente tres estados, o tienen un ciclo. Está
en el estado de sensibilización, en el estado de estimulación y en el estado de desensibilización. En el estado de desensibilización, que es el que nosotros nos interesa para saber por qué nos volvemos adictos al tabaco, la nicotina se queda, como tiene una semivida muy alta, muy larga, se queda adherida al receptor y como se necesita, porque otros receptores están ya sensibilizados, o sea, ya están ávidos de tener la nicotina para poder funcionar, para realizar el cambio en el potencial de membrana y que entren los iones, se generan más receptores alfa 4 beta 2 y entre más receptores alfa 4 beta 2 hay, más nicotina se adhiere a ellos, los desensibiliza y entonces se generan más receptores alfa 4 beta 2 para que más nicotina y así, ¿no? Este ciclo de sensibilización, estimulación y de sensibilización con aumento de la producción de receptores de nicotina es lo que nosotros llamamos upregulation o regulación a la alta, que es el mecanismo fisiopatológico por el cual se genera la adicción al tabaco, que también era una pregunta. ¿Qué vías neurofisiológicas va a tener aquí nuestro querido tabaco para, nuestra querida nicotina para, pues, hacernos adictos a ella? Pues las vías neurofisiológicas van a ser la dopaminérgica, básicamente es la vía esencial por la cual va a generarnos la adicción. La noradrenérgica también va a tener ahí algo que ver, la GABAérgica y la glutamatérgica, y se ha teorizado que incluso tenga efecto endocannabinoide. Sin embargo, la mejor explicada pues va a ser la dopaminérgica. Tenemos neuronas colinérgicas en el sistema nervioso central que son facilitadoras de de la liberación de neurotransmisores en todo el cerebro, en todo el sistema nervioso central. Tenemos receptores nicotínicos presinápticos en el área tegmental ventral y en el núcleo accumbens, asimismo como posinápticos en el locus coeruleus. Estos receptores, ¿verdad? Van a estar relacionados con el sistema mesolímbico y la acción de la nicotina en estos receptores va a tener aumento en la secreción de dopamina en el área tegmental ventral y en el núcleo, ocasionando esta sensación de euforia, de estimulación que activa el circuito de recompensa. Asimismo, en el locus coeruleus tenemos la activación de la vía noradrenérgica, que tiene ya más que ver con la memorización, perdón, de estímulos de ansiedad e irritabilidad, que están muy relacionados con el síndrome de abstinencia. Y a su vez, va a tener ahí que ver con la activación de el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, con aumento de la producción de cortisol, que es un modulador del estrés, ya eso ya todos lo sabemos, ¿no? Entonces, si no modula el estrés, pues si hay una falla aquí, o sea, si se suspende la nicotina y ya hay un fenómeno de upregulation o de regulación al alta, entre muchas cosas, pues se va a generar todo lo contrario a esto. Hay una memorización de esta ansiedad y de esta irritabilidad, y es lo que genera el síndrome de abstinencia. Básicamente es lo que genera el síndrome de abstinencia. Ahí tenemos un pequeño esquema en el cual vemos pues, los pasos que realiza la nicotina para en sus receptores presinápticos y postsinápticos. ¿Y en qué áreas? ¿No? Área tegmental ventral, ya la estamos viendo aquí, el núcleo accumbens, y una activación de eje hipotálamo, ¿verdad? Hipófisis adrenal y acciones en corteza prefrontal. Y bueno, y vuelve a empezar. La nicotina tiene un efecto muy rápido y se habla que es de cuestión de minutos. O sea, ya en segundos a minutos ya está
activando área tegmental ventral, ya está activando el circuito de la recompensa y ya te sientes bien. O sea, esto es algo muy rápido, especialmente inhalada en el humo, ¿no? Y bueno, el síndrome de abstinencia, ¿por qué se nos va a dar? Por la interrupción, la reducción o el abandono. ¿Por qué por la reducción o por la interrupción? Porque los receptores siguen en su ciclo, en su regulación al alta, entonces necesitan cada vez más dosis para que estos receptores sensibilizados puedan ser estimulados, pero a la vez se van a desensibilizar y se requerirán más receptores, ¿no? Y esto va a dar una disminución de los niveles de cortisol, disminución de los niveles de noradrenalina y disminución de dopamina. Las principales manifestaciones clínicas que nos van a dar van a ser ansiedad, disforia, dificultad de la concentración, lo contrario, irritabilidad, impaciencia, insomnio, inquietud. Y se dice que esto va a generarse de 8 a 12 semanas después de perdón, va a durarnos 8 a 12 semanas este síndrome de abstinencia. Posterior a esto, pues ya disminuye la sintomatología. Sin embargo, lo que se da inmediatamente va a ser esto, que es el craving, o sea, esta necesidad patológica de necesito fumar, que va a estar en las primeras horas, un deseo intenso para, para buscar la nicotina. Y es aquí en el craving en donde la mayoría de las personas caen y necesitamos, pues, incidir ahí. Hay fármacos, que, pues, nos han ayudado a lograrlo. Y en todo esto, como en cualquier, enfermedad, pues vamos a ver factores como la intensidad, la duración, el ciclo de aparición y la relación con factores externos. Tenemos que ver y estudiar todo esto en los pacientes con síndrome de abstinencia para saber, pues, qué tipo de síndrome de abstinencia o qué tan fuerte, básicamente la semiología de este síndrome, ¿no? Y bueno, ya hablamos mucho de la mente, pero aquí lo que nos importa es el daño pulmonar, ¿no? El daño pulmonar del tabaco, pues para empezar tenemos que explicar que el tabaco tiene dos fases, una fase gaseosa, y una fase en aerosol. La fase gaseosa tiene como componentes esenciales, pues CO2, ¿verdad? Dióxido de carbono, monóxido de carbono, nitrosamina y amonio. Y en la fase en aerosol, o sea, de partículas, tenemos benzopireno, hidrocarburos aromáticos, nicotina, polonio y arsénico. Estos hidrocarburos aromáticos, los que están relacionados con, más relacionados con aparición con aumento, perdón, del riesgo de carcinogénesis. Al igual que los benzopirenos. Tenemos la nicotina, el polonio y el arsénico. Bueno, los filtros reducen solamente un 50%, cuando mucho, de estas partículas que inhalamos y que introducimos a, pues al aparato respiratorio, ¿no? Este, y el daño pulmonar, pues, ¿cómo va a empezar? Inicia con el daño de las barreras anatómicas y con la disminución de la actividad del clearance mucociliar. O sea, hay una disfunción mucociliar con una retención de moco y una sobreproducción del mismo. Y las barreras anatómicas, los cilios, ¿verdad?, que tenemos, también se atrofian, haciendo que las partículas del ambiente, por ejemplo, no sé, asbesto, sílice, todo esto, tengan mayor, y las mismas que contiene el tabaco, el cigarrillo, tengan mayor acceso a la vía aérea y se queden por más tiempo, ocasionando reacciones inflamatorias graves. Este, Actúa también disminuyendo sustancias, bueno, tiene también sustancias no inmunológicas, la vía aérea, que son el factor surfactante, la transferrina. Tenemos el sistema de elastasa antielastasa, las antiproteasas y la lisozima, ¿no? Tenemos inmunoglobulinas, por lo regular, la inmunoglobulina G, y A. Y tenemos
y de células inmunocompetentes, ¿verdad? Y la contracción muscular. Estos son los lugares o las cosas que daña el tabaco. Aquí ya no es tanto la nicotina, aunque sí tiene que ver, lo veremos más adelante, pero más que nada todo el humo del tabaco. Y entonces, bueno, aquí tenemos un pequeño esquema, ¿no? Foto, perdón, donde en esta imagen se muestra la fase de partículas con el alquitrán y la fase gaseosa, ¿no? El humo del cigarrillo va a activar a los macrófagos alveolares. Por lo regular, su activación se da por una acción que tiene en la desacetilasa tipo 2 de las histonas. Este va a desnudar, por así decir, el factor nuclear kappa B y se va a activar la producción de metaloproteinasas de matriz, que a su vez van a dar como resultado un aumento en la secreción y en la expresión de interleucina 8 y factor de necrosis tumoral alfa y elastasa. Asimismo, va a haber un reclutamiento de polimorfonucleares que se les llama aberrantes, ¿verdad? Porque tienen una mayor tendencia a la producción de enzimas elastolíticas, como la lisozima. Estas enzimas quimiotácticas pues se van a generar pues proteinasas, ¿verdad? Y a su vez el macrófago alveolar en su activación va a secretar lo que es el peróxido, radicales peróxido, y estos radicales peróxido van a inhibir el alfa-1 antitripsina, y este alfa-1 antitripsina es básicamente parte de este sistema elastasa antielastasa, ¿sí? Es el que impide que las elastasas pues degraden los componentes del tejido elástico pulmonar. A su vez, en la pared bronquial va a haber un daño epitelial tanto por la reacción inflamatoria ocasionada por esta situación, por un aumento en la apoptosis por activación de RT-110, si no me equivoco, que va a activar mTOR, y RT801, RT801, que va a activar mTOR, y esto va a dañar el epitelio, disminuyendo el clearance mucociliar y generando una hiperplasia glandular con una hiperformación de mucus, con una metaplasia de células caliciformes, de células goblet, y una disminución de lo que es la inmunoglobulina G. Todo esto, o sea, una respuesta inflamatoria errática, un aumento en la resorción de tejido elástico pulmonar, o sea, en la destrucción, perdón, de tejido elástico pulmonar por las proteinasas, y un daño epitelial, pues va a generar estasis de las sustancias, o sea, del moco, hiperproducción de mucus y una disminución del clearance mucociliar, o sea, ese se va a quedar ahí. Y aparte está hiperreactiva la vía aérea. Y esto va a favorecer que, pues, la infección y a su vez, pues, todo lo que vemos que, pues, viene adelante, ¿no? Aquí tenemos que pues, deprime la actividad antielastasa, incrementa la actividad de elastasa, los radicales peróxido incrementan la actividad de elastasa también, y disminuye la resíntesis del tejido elástico. Entonces, todo esto va a dar que, como resultado, pues, la producción del enfisema centroacinar, que es el más relacionado a lo que es el tabaquismo, ¿no? Y bueno, es un aumento de la celularidad alveolar como respuesta a los agentes inhalados, que va a ser con activación de polimorfonucleares y de macrófagos, activación del mastocito, porque el macrófago libera histamina y favorece su degranulación de radicales libres y de activación de linfocitos que están igual activados de manera aberrante.
Las inmunoglobulinas va a ser IgE, IgA, disminución de la producción de factor surfactante por daño directo a los neumocitos, ¿verdad? Y enzimas, un aumento de la elastasa y una disminución de alfa-1 antitripsina. El aumento de la secreción bronquial y la hiperreactividad bronquial, que es algo que lo tenemos como que hasta la fecha en un debate si sí hay hiperreactividad o no hay hiperreactividad. Realmente sí hay una reacción exagerada o anormal a factores que por lo regular serían normalmente procesados por el sistema respiratorio. Pero como tal una hiperreactividad, algunos autores nos dicen que no lo es y otros dicen que sí. Y bueno, a ver, esto nos va a dar como resultado lo que es la EPOC, ¿no? Que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tiene dos variantes clínicas o dos presentaciones, dos espectros, que es el espectro de la bronquitis crónica, el abotagado azul, y de el enfisema, ¿no? Que es el soplador rosado. Y ¿qué es lo que nos dice aquí? Pues básicamente que el número de cigarrillos al día, las cajetillas año, perdón, son las que van a tener la mayor relación con la aparición de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, aquí tenemos nuestro riesgo de EPOC por el índice tabáquico. Tenemos un índice tabáquico menor de 10, es nulo, de 10 a 20 es moderado, de 21 a 40 es intenso y más de 41 es alto. ¿Qué vamos a hacer o qué les voy a pedir que hagan ¿cómo se llama? En el anonimato de sus casas? Es que si ustedes fuman o han fumado, hagan esta tablita y pues calculen su riesgo de EPOC por su índice tabáquico. Ahí lo pueden hacer en casa en lo que hacemos, en lo que seguimos con nuestra exposición. Y entonces aquí está una tabla en la cual se ejemplifica cuántas desviaciones estándar hay en la FEP1, dependiendo de las cajetillas año, ¿no? Que tiene cada paciente y observando, pues efectivamente, lo que se dice, ¿no? El índice tabáquico es directamente, el riesgo de EPOC, perdón, es directamente proporcional al índice tabáquico, a los número de cigarrillos al año que tiene el paciente, que se saca con esta fórmula. Número de cigarrillos al día por número de años de fumador entre 20. Y bueno, aquí tenemos, no vamos a detenernos mucho en el EPOC, que es una entidad bastante complicada, bastante alta y que no, bastante grande, perdón, de explicar, y que no es el punto álgido de esta ponencia. Entonces tenemos que el tabaquismo es el principal factor de riesgo y sus características, ¿no? La bronquitis crónica es el abotagado azul o abotargado, le llaman también azul, que es una persona de menor edad, de 40 a 45 años, con tos productiva crónica por 3 meses en 2 años sucesivos, en los que ya se excluyó cualquier causa de tos crónica. La disnea es ligera o es más tardía, la tos es temprana, estos van a tener mucha tos, infecciones frecuentes y con insuficiencias repetidas, un cor pulmonar frecuente, porque hay hipertensión pulmonar por lo regular, y pulmones y corazón con vasos destacados, un corazón grande, y no porque sea muy generoso. Y retracción elástica, pues va a ser normal. Y en el espectro del enfisematoso, que es un soplador rosado, él es flaco, es un hombre delgado, con este color así, rojito, que es un aumento irreversible del tamaño del espacio aéreo distal al bronquiolo terminal, más una destrucción de las paredes sin fibrosis.
Si es fibrosis, ya no es EPOC, ya es otra cosa. Este, la edad es mayor de 50 a 75 años, la disnea es intensa y se da más rápidamente, y la tos es tardía, leve, con expectoración. Las infecciones son menores en estos pacientes y es terminal por lo regular la insuficiencia respiratoria, casi no hacen hipertensión pulmonar o cor pulmonale, y los pulmones se van a ver hiperinsuflados, hiperclaros y el corazón pequeño. Y la retracción elástica es baja en estos pacientes. Esto es básicamente lo que se ve. La bronquitis es pues la inflamación bronquial, el enfisema es la destrucción de las paredes de los alveolos, formando espacios más grandes que colapsan rápidamente en la expiración, generando pues el patrón obstructivo, ¿no? No restrictivo, sin fibrosis. Esta es una tabla que vale la pena analizar en la comodidad de sus hogares para ver qué son las características más comunes de ambos espectros, del espectro de la bronquitis y del espectro ¿cómo se llama? Del enfisema pulmonar, ¿no? Y es básicamente lo que estamos hablando. ¿Sí? Aquí se las dejé para que la puedan ver y las vamos a subir, me imagino, para que pues la tengan. Es un resumen muy a mano. Y bueno, la bronquitis crónica, pues ya eso era lo que estábamos hablando. Aquí tenemos los criterios de Gold, de intensidad de la obstrucción del flujo de aire en la EPOC, ¿verdad? Ahí vamos a poner del 1 al 4, con una intensidad leve que va a estar caracterizada por este dato en la espirometría, y así, ¿no? Moderada, intensa o muy intensa. Siempre que sea menor del 80% de la cifra prevista, la FEP1 o la relación FEP1-FBC, va a estar menor a 0.7. Y aquí vamos poniendo menor al 80%, menor al 50%, pero menor al 80%, mayor al 50%, pero menor al 80%, mayor al 30%, pero menor al 50% y menor al 30%. Eso es básicamente lo que vamos a utilizar para estadificar la intensidad de nuestra época. Acá tenemos la selección del tratamiento, que pues es algo bien largo de explicar. Nada más es como ilustrativo en este fin. Para cada tipo de paciente lo vamos a estadificar como un riesgo A, B, C o D, bajo o alto riesgo, con menos de una exacerbación al año, sin hospitalización, o alto riesgo, que son más de dos exacerbaciones al año, o una que requiera hospitalización con síntomas que se van a medir con estas escalas, que es la MMRC y la CAT. Ahí sacan los scores y van a ser con pocos síntomas o muchos síntomas, pocos síntomas o muchos síntomas. Y así salen nuestros 4 grupos a los cuales vamos a tratar. O sea, es bastante práctico, ¿no? En la última revisión del GOLD, tenemos que para los pacientes tipo A, se inicia con un solo beta-2 adrenérgico, ya sea de acción corta o de acción larga. Asimismo, o podría ser un anticolinérgico, que de hecho en México de elección va a ser el anticolinérgico de acción larga. Entre más síntomas haya, pues se puede adicionar uno de acción larga con un anticolinérgico, y asimismo pues les vamos a ir agregando, ¿no? Aquí vamos a utilizar ya un anticolinérgico de larga duración, y en el último de los casos pues ya se empieza a pensar en roflumilast o el uso de macrólidos, y ya se utiliza uno de acción corta con uno de acción larga con glucocorticoides inhalados, que es lo que se va a poner.
tenemos otros tratamientos como las metiljantinas, ¿verdad? Ahorita lo más utilizado o lo que las guías más marcan es una mezcla de salmeterol con que es un beta-2 adrenérgico de acción larga con un glucocorticoide inhalado, y hay algunos que todavía utilizan las jantinas. Estos son broncodilatadores y las metilxantinas o jantinas, por lo regular tienen más relación con la disminución de la inflamación en la vía respiratoria. Y ahora sí, a lo que venimos, ¿no? ¿Qué era el tabaquismo y el COVID? ¿Qué pasa con el SARS-CoV-2? Pues ya lo tenemos que conocer, quién es, el que nos está manteniendo en nuestras casas durante tanto tiempo, el más odiado de México. Es un virus, ¿verdad? ARN, con un diámetro de 125 nanómetros, perteneciente al orden de los nidovirales, a la subfamilia Coronavirinae, y es un beta coronavirus. Se considera que su ARN es de los más grandes, con de 26 a 32 kilobases, y se llama SARS-CoV-2, porque ya existía un SARS-CoV, que fue el que generó pues la enfermedad de SARS en el 2002. Desde 1966 se conoce a la familia de los coronavirus. Hemos tenido epidemias en el mundo como SARS, MERS, que fueron las de Oriente Medio, el síndrome de respiratorio agudo, ¿verdad? Y bueno, se compone de glicoproteínas y proteínas no estructurales. Las glicoproteínas van a ser la proteína E, S, M y la membrana, bueno, que van a estar en su membrana lipídica. Estas proteínas, pues va a ser la S, va a ser la proteína espiga, y esta es, o spike, que esa es la que nos va a interesar ahorita, porque es la que se relaciona con la última pregunta que les habíamos hecho, que es la que se une a la enzima convertidora de angiotensina 2 y es la que genera la introducción de la célula, del virus a la célula pulmonar. La proteína, pues la M, que son proteínas de membrana, y pues bueno, tenemos que se une a AC2, a dipeptidil dipeptidasa 4, y algunos dicen que incluso a ácido acetilciálico, que son otras proteínas que se están investigando, otras sustancias que se están investigando. Y su vía de entrada a la célula va a ser endosómica o no endosómica. O sea, puede entrar por un endosoma o no. Pero todo va a estar regulado por proteína S, el complejo de la proteína S con enzima convertidora de angiotensina 2. Y esto es de ayer. Si esta plática hubiera sido una hora más tarde, tendríamos el de hoy. Pero al 30 de mayo del 2020 tenemos 5.817.385 casos confirmados, de los cuales 116.048 son casos nuevos de infección por SARS-CoV-2, COVID-19, que sería la enfermedad, y 362.705 defunciones, con 5.017 defunciones. La tasa de letalidad global es del 6.2%, y aquí está la distribución de las regiones, en donde ya sabemos, si hemos estado al pendiente, que las Américas, que esta región es la que está, pues, liderando la curva, la curva epidémica, y que Europa, pues, está teniendo algunos repuntes. Bueno, la tasa de letalidad, pues aquí se ejemplifica en esta gráfica, ha variado, pero bueno, hasta la fecha se han reportado casos en 215 países, territorios y áreas, en las 6 regiones de la OMS, ¿no?
y ahí tenemos nuestra tasa de letalidad. Aquí en México, ¿cómo estamos? Pues se han recibido un total de 7.666 llamadas, ¿verdad? Esto es lo que... En México hasta el día de hoy se han confirmado 87.512 casos y 9.779 defunciones por COVID-19. Y ahí tenemos también eh, nuestra tabla por estados, en la cual podemos observar todas las defunciones que ha habido, pues desgraciadamente, ¿no? Y el número de casos positivos que tenemos, ¿no? En nuestro estado, pues está bien oscuro, ¿verdad? No estamos nada abajo, somos de los estados principales. Sin embargo, hay zonas metropolitanas con más cantidad por millón de habitantes. Bueno, esto fue en España, y va en cuanto al tema que estamos desarrollando, ¿no? ¿Quién tiene más posibilidad pues de contagiarse? Eh, ¿O cuáles son los factores de riesgo en población general para COVID-19? La enfermedad cardiovascular, pues ya tuvo aquí, ¿no? Un porcentaje. Sin embargo, EPOC, hipertensión, son los dos factores de riesgo con mayor impacto, ¿verdad? En la población para el desarrollo de formas graves de COVID. Y para, como dice aquí, COVID en unidad de cuidados intensivos o fallecidos. Estamos hablando de que pues son bastante importantes estas dos enfermedades. Y la EPOC, la primer causa de la EPOC, ¿cuál es? Pues efectivamente el tabaquismo, ¿no? Y aquí tenemos unos artículos que busqué gracias a lo bueno del coronavirus en parte, pues va a ser el hecho de que pues varias revistas pusieron gratis su información, así que no tuve que piratearme nada. Eh, y artículo que se llama lo que es tropismo, competencia de la replicación y sistema inmune, respuestas del sistema inmune innato ante coronavirus SARS-CoV-2 en humanos. Estos fueron un estudio de cómo se replicaba y cómo reaccionaba el SARS-CoV-2 en el tracto respiratorio de los seres humanos. En estos estudios fue donde se empezó a dilucidar que había algo que ver como con su predecesor, el SARS-CoV, el primer virus aislado, con lo que era la enzima convertidora de angiotensina 2. Entonces, se vio que en el tracto respiratorio había una inhibición de esta enzima porque estaba ocupada por los receptores espiga del virus. Y fue de los primeros que se realizaron. Y este comentario, ¿verdad? Que se publicó, que dice, who is most likely to be infected with SARS-CoV-2? Y aquí en este comentario que se hizo a base, lo hicieron los que lo editaron, los que lo hicieron, fue con la lectura de varias series de pacientes, que era más común la infección en mayores de 40 años, hombres, afroamericanos, con comorbilidades, y dentro de estas comorbilidades fueron las primeras, EPOC, hipertensión y diabetes. Y en áreas urbanas fue mayor que en el área rural. Entonces, obesidad también se relacionó con, con lo que es infección por SARS-CoV-2. Y aquí es donde ya viene claro, claro como el agua, este artículo, ¿verdad? Que salió en la revista, fue en mayo, me parece,
Y pues SARS-CoV-2, la entrada de SARS-CoV-2 a la célula depende de la enzima convertidora de angiotensina 2 y esta, ¿verdad? Que es las serinas proteasas transmembranas 2, y es bloqueado por un inhibidor de la proteasa de manera clínica, que son los objetivos del tratamiento que tenemos. Y asimismo, la estructura y la función y la antigenicidad de la proteína espiga de SARS-CoV-2. Estos dos estudios son muy interesantes, búsquenlos si pueden, si no, ahí tengo una carpetita que podemos subir en línea para que tengan la información. Son muy sencillos, muy esquemáticos, y ahí van a ver que efectivamente estas dos moléculas son las que utiliza el coronavirus para entrar a la célula. Y aquí es lo que veíamos, ¿no? La diferencia con su pariente, el SARS-CoV del 2002, ¿verdad? Que fue en dos inviernos terribles que hemos tenido, el invierno del 2002 y el invierno del 2019. Los dos utilizan enzima convertidora de angiotensina 2 para entrar a la célula. También utiliza lo que son las proteasas, estas serinas proteasas, y estas serinas proteasas son las que fueron ya inhibidas y está utilizándose en pruebas el inhibidor de la proteasa para inhibir entrada. Sin embargo, la neutralización la eficiencia de la neutralización o de los anticuerpos neutralizantes, había mayor neutralización, mayor eficiencia en SARS-CoV que en SARS-CoV-2. O sea, es más difícil de neutralizar por los anticuerpos. Sí hay una neutralización, pero es moderada. Y bueno, aquí tenemos un gráfico bastante sencillo, ¿no? En el cual pues está SARS-CoV-2 y está SARS-CoV y pues se van a entrar a la célula. Y si le ponemos, infectamos ratones, ¿verdad? Inoculamos con SARS-CoV, estos ratones generan una neutralización para perdón, anticuerpos neutralizadores de lo que es la TMPRSS2 y de la angiotensina, enzima convertidora de angiotensina 2, y el SARS-CoV-2 no entra de manera moderada a las células. No creamos que se une a uno o a otro. La proteína espiga se une inicialmente a enzima convertidora de angiotensina 2, pero necesita que esta serina proteasa también se una para poder generar el complejo de la superficie celular con el virus y pueda hacer su acción por endosomas o no endosomas, dependiendo del caso, porque de que entra, entra. Sin embargo, si inhibimos estas serinas proteasas, si generamos un bloqueo de la acción de angiotensina, de enzima de convertidora de angiotensina 2. Y aquí está algo bien interesante, artículo, que es la expresión de enzima convertidora de angiotensina 2 en la vía aérea pequeña, que es la que es más dañada por el coronavirus, que es la que nos importa en el coronavirus y que es la que nos importa también en el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? ¿Qué implicación tienen con COVID-19? Y sale este pequeño resumen que le podemos dar al artículo, que básicamente enzima de convertidora de angiotensina 2 es el receptor principalmente utilizado por SARS-CoV-2 para tener la entrada en la mucosa del hospedero y causar la infección activa. Se investigaron la expresión genética
de los niveles de angiotensina 2 en las vías aéreas de los individuos con EPOC y se encontró que efectivamente, y en pacientes fumadores activos, y se encontró que efectivamente tienen una expresión significativamente alta de enzima convertidora de angiotensina 2. O sea que sí, efectivamente, el tener EPOC o ser fumador activo tiene una implicación directa en poder desarrollar coronavirus y tener formas graves de coronavirus. ¿Por qué? Porque aumenta la expresión desde el nivel genético, o sea, por modificaciones epigenéticas de angiotensina, de enzima convertidora de la angiotensina 2. Y efectivamente, si nuestra PEP1 está disminuida, va a estar aumentada también nuestra producción o nuestra expresión de AC2. Entonces, pues ya, es hasta dosis dependiente la respuesta. En pacientes que tienen una FEP1 recuperada porque han dejado de fumar, entonces, en esos pacientes, en este estudio se comprobó que en estos pacientes los niveles de AC2 no estaban tan altos como en los pacientes que sí eran fumadores, aunque los dos tuvieran EPOC, porque compararon 4 grupos, con EPOC, sin EPOC y con EPOC fumadores y no fumadores. Entonces, y siempre que el cigarro estuviera presente, la dosis dependiente aumentaba la expresión de enzima convertidora de angiotensina 2. Y esto se va a dar también, se acompaña con las series de casos. Tenemos la serie de casos de Wuhan, que hizo Juan, en el cual pues también hubo un riesgo de enfermedad grave 1.4 veces mayor en pacientes fumadores y de ser ingresados a UCI 2.4 veces más. O sea, bastante más. Y tenemos la serie de Liu, que son de 75 casos, la de Juan es de 1999, de 1099 casos, perdón. Y la historia del tabaquismo se asoció a peor evolución y fue un factor, en algunos fue dependiente y en algunos fue independiente para la generación de gravedad, pero ya en fue a todas luces dependiente para la gravedad el hecho de ser fumador. Aquí está pues los gráficos más que nada, me interesan y que son estos gráficas de violín, tipo de violín, que muestran cómo los pacientes que no tienen EPOC muestran menores expresiones de enzima convertidora de angiotensina 2. Y los que sí tienen EPOC muestran mayores expresiones de enzima convertidora de angiotensina 2. Y asimismo, que es inversamente proporcional a la FEP. Entre más afectada está nuestra FEP, mayor va a ser nuestra expresión de angiotensina, de AC2. Y asimismo, en los pacientes que nunca han fumado fue menor, en los pacientes que fueron fumadores fue mayor, sin embargo no fue significativamente, estadísticamente significativo, y en los que sí son fumadores sí fue estadísticamente significativo el hecho de que se aumenta la expresión de enzima convertidora de angiotensina 2. Y aquí es que otro reporte especial de The New England Journal, en el cual también pues, nos muestran la acción de los inhibidores, tanto de la ACE como del receptor, ¿verdad? De angiotensina 2 para pues tratar de combatir al coronavirus, ¿no? Tenemos aquí SARS-CoV-2, la proteína espiga uniéndose
a la enzima convertidora de angiotensina 2 e ingresando a la célula para pues la replicación y todo esto que saben ustedes que ocurre en las infecciones virales. Y a su vez se demostró que la entrada del virus a la célula disminuye la regulación a la, perdón, promueve una regulación a la baja de la enzima convertidora de angiotensina 2. O sea que entre más virus hayan, más se unen a la angiotensina, a la enzima convertidora y hacen que se exprese menos en los tejidos. ¿Y esto pues qué genera? Bueno, pues nosotros sabemos, ¿verdad?, que la angiotensina 1 es producida por una infección local o una sepsis o bueno, esto, y va a generar angiotensina 1. La angiotensina 1 por la enzima convertidora de angiotensina va a generar angiotensina 2. Y por acción de la enzima convertidora de angiotensina 2, la angiotensina 1 puede generar angiotensina 1-9 y angiotensina 1-7. Estas angiotensinas son protectoras y estas angiotensinas son neumoprotectoras, endotelioprotectoras y estas son moléculas que dañan, que injurian al epitelio bronquial y que aumentan la respuesta sistémica inflamatoria, generando la lesión pulmonar aguda, un remodelado de miocárdico adverso, vasoconstricción y una permeabilidad vascular con tendencia pues que a lo que es la insuficiencia respiratoria y el colapso circulatorio, que es lo que se está llevando a los pacientes. Un aumento en la ferritina, de hecho, aumento en los factores de la coagulación, generando una coagulación intravascular diseminada, la formación de trombos, un estado protrombótico, que es lo que ahorita muchas personas han pasado hasta en videos de WhatsApp, ¿no? Tome usted eh, aspirina, antiagréguese para librarse del coronavirus y pues de paso librarse de una úlcera péptica. Un excelente cambio de un mal por otro. Entonces, pues no, realmente hay que evaluar cada caso. El algoritmo de tratamiento no lo vamos a ver en esta ponencia, pero pues es bastante complejo y es básicamente medidas de soporte para una insuficiencia respiratoria. Y si te hace un estado protrombótico, tratar el estado protrombótico. Y si te hace una coagulación intravascular diseminada, pues lo mismo. Es tratar la causa. Es tratar, perdón, los efectos que tiene el coronavirus en nuestro sistema. No hay manera como tal, o sea, sí se puede proteger al paciente, pero pues no con esas dosis industriales de ácido acetil salicílico y estos limones partidos en 4, hechos en té y no sé, no sé, untarse albahaca, un huevo, eso pues no nos va a ayudar. Entonces, tenemos este pequeño corolario que nos dicen aquí, ¿verdad? Que es básicamente de lo que hemos estado hablando. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueadores del receptor de angiotensina 2, sí muestran efecto. No son los mismos, no los confundan con los sartán y con captopril, no es lo mismo. Estos son anticuerpos que inhiben a estas sustancias y a estas moléculas y pues en algunos estudios han demostrado una mayor sobrevida o han mostrado realmente efecto, bueno, más que nada han demostrado efecto. Sin embargo, hay resultados adversos. Entonces, aquí
Bueno, en el caso de los bloqueadores del receptor de angiotensina, sí estaríamos hablando de los sartán. Y aquí, pues sería, se utilizaron enzima convertidora de angiotensina 2 recombinante. Unos utilizaron los sartán, otros utilizaron anticuerpos, AC2. Sin embargo, sí hubo riesgo de falla cardíaca, de infección miocárdica, y entonces pues había otras, ¿cómo se llama? Otros resultados adversos a la salud que pues no son tan bien puestos, ¿no? Y pues lo que se menciona es que hasta que haya más información, pues se piensa que los inhibidores, ¿verdad?, del sistema renina-angiotensina-aldosterona deberían ser continuados en pacientes con situaciones estables, eh, porque pues pueden aumentar los riesgos el hecho de no ponérselos. Esto se refería a, efectivamente, captopril y losartán. O sea, que puedan seguir con su tratamiento antihipertensivo, pues sí. Si les supone mayor riesgo que beneficio, pues sigan teniendo el tratamiento. Bueno, y seguimos. Y pues aquí teníamos este otro artículo que se llama, pues, de una serie que se llama Understanding the Disease, muy interesante también. Salió en una revista de cuidado médico intensivo, de este año igual, todo es de este año, en mayo o abril. Y aquí es más que nada entendiendo que la proteína espiga y su unión a AC2 en SARS-CoV-2 puede ser un target molecular para una diana terapéutica, ¿no? Entonces podrían generarse vacunas basadas en la proteína espiga, podría hacerse medicamentos que inhibieran a la serina proteasa 2, bloqueo de la enzima convertidora de angiotensina 2 y aumento de la enzima convertidora de angiotensina 2 soluble, inyectando enzima convertidora de angiotensina 2 soluble recombinante humana. O sea, terapias así bien intensas, ¿no? Que se están probando y que probablemente vayan alguna de ellas a ser utilizadas para disminuir los casos graves de la enfermedad. Y aquí pues tenemos el mismo esquema, solo que un poquito mejor explicado. Tenemos nuestra proteína espiga de SARS-CoV-2 que se va a unir a la angiotensina, la enzima convertidora de angiotensina 2. Tenemos aquí que nuestro angiotensinógeno, por acción de la renina, se convierte en angiotensina 1. Si entra en contacto con enzima convertidora de angiotensina, se vuelve en angiotensina 2 y 3. Y se va a ir a hacer su efecto, ¿verdad?, al receptor de la angiotensina 1. Y tiene acciones pro atrofia, profibrosis, proinflamación, prooxidación y vasoconstrictivas. Y si se va por enzima convertidora de la angiotensina 2, va a estar generada, va a generar, perdón, angiotensina 1,9 y 1,7, que se van a unir a este receptor que es más R. Aquí lo tenemos abajito, déjenme se los pongo. Bueno, ahorita lo encontramos. El receptor de ensamblaje mitocondrial, y es antiatrofia, antifibrosis, antiinflamación, antioxidante y vasodilata. Esto genera una injuria tisular o un daño tisular, y esta es una protección tisular. Entonces tenemos inhibidores de la serina proteasa, y tenemos vacunas para la proteína espiga, y tenemos bloqueadores de la enzima convertidora de angiotensina 2, bloqueadores del receptor, y receptores, digo, perdón, enzima convertidora de angiotensina 2 soluble. ¿Para qué? Para que haya más en plasma y el virus no se una a la tisular. Eso es básicamente lo que generaban.
y pues lo que es la inhibición de la serina proteasa y todo. Estos son los probables tratamientos. Entonces recordar que el hábito tabáquico pues nos va a aumentar en el tejido la enzima convertidora de angiotensina 2, generando pues un aumento en todo lo que es, lo que tiene que ver con coronavirus. Porque si ya le llega el coronavirus, pues va a encontrar un suelo ávido en el cual proliferar y proliferará, bloqueando esta línea y aumentando esta línea, que es la que nos genera el daño. Y pues aquí está la conclusión, que básicamente pues, es de esta correspondencia que salió en el Sevier, en la revista de Medicina Respiratoria, que dice, en conclusión, los resultados de este metaanálisis que realizaron ellos, que es muy parecido a lo que se puede buscar, y ahí los artículos se los voy a mandar, se demuestra que la EPOC está asociada con un significativo de casi 5 veces más riesgo de un COVID severo en los pacientes. Y de EPOC, pues nuestro riesgo es tabaco. Entonces, pues hay que dejar de fumar, muchachos. Bueno, este es un esquema que les quería dejar para, pues, aspectos muy básicos de los síntomas, de la incubación del coronavirus. Nos muestra sus síntomas, su incubación, el contagio, la microbiología, el diagnóstico, el tratamiento, la prevención, el pronóstico y los órganos afectados. Entonces, nuestra hiperexpresión de AC2 nos va a generar un aumento en la producción de interleucina 6, de factor estimulante de las colonias de granulocitos y monocitos, y nos va a generar lo que es la tormenta de citoquinas, ¿no? Que es lo que caracteriza este coronavirus y que es lo que aumenta nuestra tendencia a la generación de coágulos y al colapso circulatorio, así como a la insuficiencia respiratoria. ¿Qué hacer? Ya nos fuimos y nos debrayamos en la ciencia, ahora vamos a ver qué hacer, ¿no? Por lo menos con el tabaco, porque con el coronavirus, pues, bueno, ¿qué hacer? Bueno, nuestras intervenciones contra el tabaco, pues son en tres escalas, en tres escalones. Tenemos estrategias conductuales, desde que el paciente llega como médico, el consejo médico, recomendar, como en cualquier adicción a sustancias, terapia de grupo. Es muy difícil terminar una adicción a sustancia sin terapia de grupo. Entonces se requiere terapia de grupo, consejo médico, serían las estrategias conductuales, y pasar a una terapia de reemplazo de nicotina. Esta terapia de reemplazo de nicotina es pues con los famosísimos parches que tenemos, los chicles, todo esto. Hay un arsenal de sustitutos de nicotina. ¿Esto para qué es? Pues para evitar el craving y que durante las máximo 12 semanas que nos va a durar el síndrome de abstinencia, podamos tener a un paciente pues más o menos tranquilo, que no recurra de nuevo al tabaco y podamos ir disminuyendo las dosis y que esos receptores pues se vayan reciclando, ¿no? Y como terapia farmacológica, en caso de que tengamos que apoyar más al paciente, pues tenemos al bupropión y a la varenicilina, que pues es un agonista, por así decir, de la actividad de este receptor y que pues genera una, ¿cómo se llama? Eh, Disminución de los efectos de la abstinencia. Entonces, pues, esas son las medidas que nosotros debemos de tener.
pero básicamente es estrategias conductuales y una terapia de reemplazo de nicotina bien llevado. También va a haber en lo que subimos, ya yo estoy subiendo todo, ¿no? En lo que subimos va a haber una guía de cómo utilizar los parches, de cómo utilizar cada método de prevención, cada método, perdón, en la terapia de reemplazo de nicotina. Incluso viene bien detallada la acción de varenicilina y que es pues prospecto, pero pues vale la pena que le den su leída. Y entonces, pues concluimos con algo. Ambas pandemias son ahorita, ambas enfermedades son ahorita pandemias. En este momento son pandemias. A las dos se han buscado tratamiento, una es más antigua que la otra, el tabaquismo es mucho más antiguo, y pareciera que el tabaquismo no tiene control, pero es tan transitoria como el coronavirus, como SARS-CoV-2 o como COVID-19. El esfuerzo humano es grandioso, nuestro espíritu es inquebrantable, hemos logrado estar donde estamos y yo creo que encontraremos o sea, encontraremos como género humano, se encontrará una cura, una vacuna o una serie de vacunas contra el coronavirus y generando nuestra inmunidad también, podremos algún día hacer que esta pandemia sea transitoria. El tabaquismo es más difícil porque va con la psique y la mente del individuo es más difícil que su cuerpo. Nos puede engañar más lo que nosotros creemos y podemos decir, no, ya no tengo un problema con el tabaco o con el alcohol o con lo que sea que tenemos, pero sí tenemos problemas y debemos de aceptarlos. Sin embargo, dadas las estadísticas, también la epidemia de tabaco puede ser transitoria. El tabaquismo puede ser transitorio. Puede quedar, como quedará coronavirus, casos cada vez más esporádicos. Pero si nosotros, como personal de salud, ponemos mucho de nuestra parte en concientizar a la población, pues yo creo que ambas pandemias son transitorias. Y bueno, muchas gracias. Quédense en casa. Ahí les puse dos memes de nuestro prócer, próximamente miembro de la OMS, de López Gatell. Y pues ya, solamente como parte final de esta exposición, quisiera yo dedicarla, o sea, no quisiera yo, la dedico a todos los que han fallecido en el personal de salud, muchos pues, que llegué a conocer y otros que no tuve el honor, pero a todos en el mundo, en México, en estas dos ciudades que fallecieron en la lucha contra el coronavirus, de nuestro personal de salud y especialmente pues a nuestro doctor Oliva Manning, que pues merece todo el homenaje a él. Muchas gracias y pues espero les haya gustado la exposición, la ponencia. Pasaremos a las preguntas. Bueno, muchas gracias, Obando. Te agradecemos mucho que te hayas tomado el tiempo de hacer esta ponencia que estuvo muy padre. A nombre mío y de nuestra compañera Yunwei, que por problemas técnicos no pudo continuar, pero te agradecemos mucho el, haber, el haberlo hecho. Y ahora no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, son libres de poner en el chat, ya saben que pues nuestro ponente va a responder. A ver, quien quiera puede hablar por el micrófono o escribirla, igual no hay ningún problema. Ay, espérate, okay.
Ah, sí, es que ya nos dio las 7 y cacho, ¿no? A ver, Sí, ahí Víctor puso que ya van 90.664 casos confirmados ok, acumulados y 16.962 confirmados activos. ok, ok, sí, sí, efectivamente. Sí, nos cayó el corte de caja en medio de la La ponencia. ponen, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, pues muchas gracias. No hay preguntas entonces. Dice, los cigarrillos electrónicos son buena opción para controlar la adicción al tabaco. Mira, realmente, pues no. Sí son una opción y durante mucho tiempo fueron una opción. Sin embargo, se ha descubierto que hay sustancias en los cigarrillos electrónicos, así como en los vapeadores, que aumentan el riesgo de enfermedad pulmonar. Entonces, se prefiere todo lo que no es inhalatorio. Eh, por decir algo, pues más que nada parches y las goma de mascar. Sí, así es. Ay, qué cosas. Me hicieron sudar, chamacos. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Los, ¿Los parches se pueden vender sin receta médica hasta donde esté? Sí. Es posible que se presente el síndrome de abstinencia en pacientes que estén bajo el manejo de parches. Sí, también. Por eso, de hecho, está la guía, porque si no dosificamos bien el parche, nos puede caer en craving y en abstinencia. Entonces, sí, sí pueden generar síndrome de abstinencia, por eso hay que dosificarlos bien, 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 bien estrictamente. Ujú. A ver, ¿cuál otra? ¿No? Ah, muchas gracias a todos. Ay, qué cosas. bueno, pues si ya nadie más tiene ninguna otra duda, ninguna otra pregunta, yo creo que el doctor se explicó también que todos la entendimos perfectamente, esperemos. Ay, Vamos a ver en la post-evaluación, vamos a ver si todos realmente prestaron atención, todos entendieron. Bueno, pues muchísimas gracias a nombre de Sociomuve, Escome, SCOF. Le agradecemos pues el tiempo tomado a todos ustedes, también al doctor Obando. Y pues bueno, recuerden no salirse todavía del grupo de WhatsApp, le vamos a mandar la post-evaluación, cualquier duda, pregunta que tengan, al igual que la grabación de esta ponencia se la vamos a estar pasando por ese medio. Así que sin nada más que decir, pues ya buenas tardes, noches ya a todos y pues gracias. Nos vemos en una siguiente ponencia. gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos, gracias. Hasta luego, doctor.